Bienvenido a nuestra presentación. Nosotros, Benjamín Levín y mi compañero Marcelo Miranda, vamos ahora mismo a presentarles nuestra investigación acerca de masculinidad hegemónica y su impacto en la salud mental en un contexto punitivo. Ya, primeramente tengo que hablar del abstract y que el trabajo que realizamos aborda las temáticas de salud mental, de cárceles, de sistema penitenciario, de Chile y de masculinidad hegemónica y por sobre todo cómo esta tiene relación sobre la masculinidad hegemónica por sobre la población carcelaria en Chile y cómo esta afecta las dinámicas y las normas culturales que existen dentro de la propia cárcel, además de indagar sobre las limitaciones que tiene el propio sistema en materia de salud mental y finalmente una discusión sobre qué es lo que puede aportar lo que aprendimos con el trabajo para articular intervenciones y estrategias en contexto punitivo. Muy bien. Como revisión de antecedentes que se encontraron respecto a la investigación, encontramos que a fecha de octubre de 2025 hay un total de 59.000 hombres en los cuales están privados de libertad, que dentro de la totalidad de toda la población privada de libertad se equivaldría a un 91%. Esto es importante recalcarlo porque actualmente en Chile se está sufriendo de una sobrepoblación carcelaria. Y no simplemente esto es de un problema de ahora, es un problema que se lleva cargando desde hace bastantes años. También es importante recalcar la presencia de trastornos mentales, la prevalencia que hay de trastornos mentales dentro de las cárceles chilenas, sean esto por consumo de sustancias, por factores depresivos, por psico... Eh, ¿Cómo era esto? Bueno, por eso, ¿no? Eh, Esto refleja también un poquito la pobre atención psicológica que se presta dentro de las cárceles en Chile, puesto, si revisamos bien la documentación dada por el Diario Constitucional el año 2024, notaremos que el riesgo de suicidio dentro de las cárceles es bueno, mejor dicho, entre las personas privadas de libertad es hasta 10 veces mayor que en la población general. Si volvemos un poco mirando hacia la derecha de esta presentación, veremos que el 26% de la población penitenciaria en el año 2010 presentaba algún tipo de trastorno mental. Eh, Eso en una investigación que hizo Siebert en el año 2015. Pero, ¿por qué tenemos una documentación tan obsoleta, tan antigua con respecto a una temática que deberíamos estar tratando en el presente? Eso es debido a que las investigaciones acerca de la salud mental en los reclusos en Chile es escasa. Digo, Ujú. a nivel cultural, las cárceles funcionan como una institución construida desde una lógica patriarcal. La masculinidad hegemónica se basa en símbolos como la dureza, como la resistencia al dolor, el dominio, etcétera. Y opera como norma dominante dentro del encierro, regulando jerarquías y, y disciplinando a quienes no encajan en este modelo. En ese entorno, la expresión emocional funciona como una expresión de debilidad que lleva a los internos a ocultar ese malestar y recurrir a estrategias nocivas como la violencia o el consumo de sustancias. Estas dinámicas se agravan en instituciones totales que son como la cárcel, donde las rutinas rígidas generan la resistencia y el desgaste identitario, eh, perdiendo la individualidad y promoviendo una estigmatización. La reinserción social también está atravesada por este modelo de masculinidad. Su implementación depende del comportamiento del interno se ocupan los criterios como el autocontrol, la obediencia y la disciplina, lo que refuerza expectativas de masculinidad rígida dentro de la misma institución. Además, profesionales de la salud reportan dificultades adicionales como la falta de recursos, el maltrato de los propios funcionarios y tratamiento orientado más bien al cumplimiento institucional que a un bienestar de lo interno. Ujú. Ya, ok. Em, para producto de nuestra investigación, eh, creamos una pregunta de investigación, que es, ¿cuál es la influencia de la masculinidad hegemónica en la salud mental de la población penal masculina adulta? Para eso tenemos un objetivo general, que es describir las influencias que tiene la masculinidad hegemónica dentro de la salud mental masculina en población penal adulta. Y para cumplir con ese objetivo tenemos
4 objetivos específicos, que serían identificar los discursos dominantes hegemónicos que influencian la percepción de masculinidad en la población penal adulta, en describir los factores socioculturales que influencian la relación con los discursos de masculinidad hegemónica en la población penal adulta, identificar las barreras que dificultan la relación con la salud mental en la población penal y describir herramientas psicoeducativas para determinar, que permitan identificar y cuestionar los discursos de masculinidad hegemónica en población penal adulta. La relevancia del estudio radica en que la masculinidad hegemónica es un factor estructurante de la expectativa, o sea, de la experiencia subjetiva de los propios internos y quienes rodean. Las dinámicas de género se vuelven determinantes en la forma en que los internos comprenden el poder, la identidad, el vínculo y la expresión de sus emociones. Estas barreras culturales también limitan la búsqueda de apoyo psicológico eh, y también reconocen cómo se construyen y se sostienen formas de masculinidad en la condición del propio encierro. Eh, las estrategias psicoeducativas que promueven nuevas formas de ser un hombre y de contribuir al desarrollo de intervención son la base o la importancia de este propio trabajo. Estamos. Bien, bien. Pasando al marco teórico, tenemos como primera instancia el trastorno, los trastornos y psicopatología en población carcelaria. En Chile y en el resto del mundo también, según la investigación obtenida, eh, la prevalencia de trastornos mentales está muy presente dentro de la población penitenciaria. Eh, para ejemplo, un botón, y es que en una cárcel de Concepción podemos notar que hubo un 45% de la población carcelaria que presentaba algún tipo de trastorno. Eh, 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 em, lo cual resalta mucho si lo comparamos con otros datos de investigaciones mm, que podemos ir, que fuimos recopilando con respecto a la atención médica que se otorga dentro de las cárceles, puesto esta se siente como escasa, pobre e incluso inútil, teniendo, por ejemplo, que veremos de nuevo a futuro, el caso de una entrevista que hizo Colanzi, que acerca que la atención psicológica, como se dijo de nuevo, se utiliza como inútil, pero incluso hubo una respuesta que expresaba que era mejor hablar con el espejo que siquiera atender a un psicólogo. Em, eh, 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 em, volviendo un poco al tema de la población carcelaria, notamos que 9 de cada 10 reclusos internos presenta algún tipo de cuadro o trastorno psicológico. eh, que refleja bastante bien, por ejemplo, también el tema de que hay mucha prevalencia de consumo de sustancias dentro de las cárceles. Es el segundo tipo de trastorno que se presencia más dentro de este ambiente, únicamente siendo sobrepasado por trastornos depresivos. Nuevamente, recalcamos el tema de la pobre asistencia psicológica que se ofrece dentro de las cárceles, debido principalmente a la falta de una presencia de algún especial capacitado para poder ofrecer ese tipo de ayuda, a pesar de que dentro de las cárceles chilenas esté presente una dupla psicosocial, eh, la cual, lastimosamente, se presenta muy pocas veces dentro de las instituciones, según reportó el propio Instituto de los Derechos Humanos. Ok. Respecto a la reinserción, lo que podemos ver es que las políticas de reinserción del sistema penitenciario chileno refuerzan esta lógica de género que privilegia la disciplina, la obediencia, reforzando aún más estos modelos de masculinidad hegemónica como criterio ahora, pero para evaluar el comportamiento y la adaptación a las normas por sobre un plano de salud mental. Esto genera jerarquías también, se regula el entorno y esto define entonces quiénes tienen el acceso a los beneficios penitenciarios según su capacidad de ajustarse a esas expectativas. Esta mirada, obviamente, reduce la reinserción en un proceso de adecuación de la conducta, o sea, perdón, esta mirada reduce la inserción a un proceso de adecuación de la conducta y un proceso de control, más que una oportunidad de reconstruir a una persona marcada por el contexto punitivo. Bien.
Pasando al discurso hegemónico y el impacto que tiene este en la conducta criminal, notamos precisamente con autores como Aguayo que la masculinidad hegemónica tiene algunas conductas, características que son impuestas desde la infancia dentro de los propios hombres, y no necesariamente hombres, incluso mujeres, con respecto a la idea de la masculinidad, que el hombre siempre debe ser una persona proveedora, una persona fuerte, capaz de sí mismo, de proveer, de mantener un control sobre sus emociones, o incluso, expresado de una mejor forma, de no demostrar emociones. Eh, ¿En qué afecta esto? Principalmente notamos esto en cómo interactúan los hombres dentro de las cárceles, los cuales se deben privar de mostrar algún tipo de vulnerabilidad con respecto al resto de compañeros dentro de la institución carcelaria, debido a que si una persona, si un hombre no encaja dentro de esta hegemonía de la masculinidad, se verá visto como menos. Esto afecta directamente al cómo los hombres evitan directamente la ayuda psicológica. Pero ¿qué pasa? La propia institución carcelaria fomenta estas características precisamente por lo mismo. No es una cosa de que eh, propiamente ellos quieran someter a otros, sino es que se ven necesarios el mantener su integridad para poder sobrevivir en un ambiente tan hostil como puede ser precisamente una penitenciaría. Entonces, la propia institución fomentaría el, el no acceder a sistemas de ayuda psicológica. Em, Respecto al efecto de la masculinización, primero hay que entender que la cárcel desde su origen es una institución creada por hombres para castigar a otros hombres y por lo tanto esta ya nace masculinizada. La prisión no crea masculinidad hegemónica, sino que la refuerza a través de sus propias dinámicas y lo que limita también el acceso a la educación, el trabajo, la expresión de las emociones básicas. Todo esto genera procesos de objetificación, donde la persona detenida es tratada como alguien sin posibilidad de cambio. Yendo a las estrategias de afrontamiento masculinas, volviendo un poquito lo que se dijo en el discurso hegemónico, precisamente lo que se dijo de Aguayo, es que los hombres tienen que mantener siempre un autocontrol o un dominio sobre sus emociones y sobre lo que expresan y, y sobre su propia capacidad de ser capaces de sí mismos, de poder realizar todo ellos, de no depender de nadie, de no necesitar ayuda. Eh, ¿Cómo vemos esto reflejado dentro de las instituciones carcelarias? Específicamente con el tema de esta ayuda psicológica. Bueno, precisamente porque los hombres no, como se dijo anteriormente, no precisan, o mejor dicho, no quieren ayuda psicológica porque lo ven como un signo de debilidad, porque es algo que lo que no podrían lidiar, es algo con lo que admitirían no ser capaces de sobrellevar. Por tanto, serían vistos por los demás hombres como débiles. Nuevamente tomando lo que dijo Colanzi acerca de una de las entrevistas que realizó dentro de una cárcel de Argentina, una de las respuestas que obtuvo fue, es mejor hablar con un espejo que hablar con un psicólogo. Eso lleva también al tema de conductas de riesgo. La OMS precisamente define las conductas de riesgo como una conducta que transgrede, que puede vulnerar la integridad de la persona a tal punto de que puede perjudicarla a largo plazo. ¿Cómo vemos esto dentro de las instituciones carcelarias? Mediante el consumo de drogas, la cual, recordemos, en Chile es prevalente a un nivel bastante importante y lo podemos ver también en la expresión de agresión, de violencia contra otros reclusos. Y esto es importante porque simplemente el 2018, según un informe del Instituto Nacional de Derechos Humanos, hubo 42 muertes dentro de las cárceles debido a riñas. Y de esas 42 muertes, un 98% de ellas fueron provocadas por hombres a otros hombres. Notamos entonces que ya el acceso a la ayuda psicológica ya no simplemente está denotada por la institución, sino por los propios hombres que se niegan a asistir a estos centros de ayuda. Todo la estigma y la autoestigma que en las cárceles latinoamericanas, la estigma hacia la salud mental se entrelaza también con las desigualdades estructurales, como la pobreza, la exclusión, la violencia en general. Y las personas privadas de libertad cargan entonces con una doble estigma por haber cometido un delito y por presentar el sufrimiento psíquico, lo que impacta también en su propia identidad y su disposición a pedir ayuda.
Quienes presentan más síntomas depresivos, quienes más síntomas maníacos o irritables, también desarrollan una mayor autoestigmatización, afectando su autoestima también. Bien. Este proceso se refuerza en la cultura carcelaria, donde la vulnerabilidad emocional se ve de nuevo como una debilidad o un riesgo, lo que lleva a muchos internos a ocultar estos síntomas o a rechazar el tratamiento, eh, lo que afecta también la posibilidad de reinserción y prolonga el castigo y se articula como con la masculinidad hegemónica. Entonces, nuestra hipótesis, y leyendo textualmente lo que dice la presentación, sería la internalización de normas de la masculinidad hegemónica influye negativamente en la salud mental de los hombres adultos privados de libertad, al limitar la expresión del malestar psicológico y la búsqueda de ayuda, aumentando el riesgo de suicidabilidad y consumo problemático de sustancias. Dentro de la discusión logramos encontrar distintos puntos, pero resaltamos principalmente estos cuatro, partiendo directamente con estudios obsoletos dentro de todo lo que pudimos encontrar. Encontramos archivos con respecto a prevalencia de trastornos psicológicos dentro de cárceles de años 2015, 2010, incluso anteriores, pero de recientes años es nula, es inexistente, es pobre. Eh, Incluso el Instituto de Derechos Humanos únicamente contaba con el material dentro de las cárceles o qué servicios se prestaban, pero no necesariamente la presencia o prevalencia de algún tipo de trastornos dentro de las mismas. Así que por ese lado es sí difícil poder categorizar qué tan presente está hoy en día dentro de las cárceles, de la realidad de las cárceles chilenas, la prevalencia de ciertos trastornos. Notamos también la falta de una presencia de personal médico, eh, mencionando de nuevo la dupla psicosocial, la cual se ausenta mayoritariamente durante largos periodos de tiempo de las cárceles, lo cual lleva precisamente al otro apartado, que es la falta de personal médico especializado, delegado precisamente a enfermeros no especializados, que no tienen ninguna formación o conocimiento acerca de la salud mental. Y también encontramos un tema de la estigmatización, tanto dentro como fuera de las cárceles. Pues dentro de la propia cárcel no se da el espacio a los internos, eso se hablará más tarde, de poder cambiar o corregir la conducta antisocial. Ya. Las conclusiones son varias, pero podemos destacar cuatro también, donde la principal es que la salud mental es agravada por de la mano con todo lo que venimos hablando. Que también los hombres recurren a otras conductas de riesgo para poder lidiar con este malestar por evitar verse más débiles frente a sus pares. Los internos ven la ayuda psicológica como algo inútil, también producto por esta manera de ver la salud mental. Y como antes también se ha dicho, no se les da el espacio para poder cambiar la conducta antisocial. Tendríamos que puntualizar que esto también es respecto a un punto de vista psicológico, porque si bien hay espacios para cambiar la conducta, es justamente eso, no una manera de cambiar el estado mental o de una ayuda psicológica real. Eso. Dentro de las sugerencias podemos notar las siguientes. Ofrecemos las siguientes. El realizar estudios de prevalencia de trastornos de una forma más periódica, más anual incluso diríamos, a lo poco, a lo muy general. Esto nos permitiría tener un mayor control sobre la presencia de ciertos trastornos y cómo poder lidiar con futuras intervenciones dentro de la propia población interna de las cárceles. También sugerimos aumentar la presencia de la dupla psicosocial dentro de las propias cárceles, que si bien dentro de todas las cárceles de Chile se cuenta con la dupla psicosocial, recalcamos de nuevo, su presencia es pobre, dejándose únicamente dejar caer a su lugar de trabajo algunos días a la semana o incluso al mes. Pero como se ha visto con otros autores, se ha dejado bastante claro, perdón, que no necesariamente con la presencia de algún servicio de apoyo psicológico
o con mayor cantidad de especialistas dentro de las cárceles relacionados a la salud mental se vaya a lograr una mejoría sobre esta. Y es por eso que también debemos redefinir los mandatos de la masculinidad hegemónica, pues el primer cambio debe partir principalmente con los propios internos, con los reos, al ofrecerles esos espacios mediante talleres o incluso charlas, se podría llegar a escuchar la realidad de cada uno de ellos, el cómo fue el proceso de ir internalizando estos mandatos, si se dieron cuenta de que estos mandatos llevaban teniéndolos desde la infancia, el cómo se pueden redefinir, cómo podrían cambiar eh, todo, su realidad, simplemente hablando. Esas son las referencias y les agradecemos mucho el escuchar nuestra presentación. Adiós. Nos vemos, profe.